Primero quiero decirles qué cosa es homilética. La homilética tiene que ver específicamente con la investigación, la redacción y la exposición del mensaje. De eso se encarga la homilética. Es una disciplina teológica pastoral que se encarga de investigar, redactar y exponer un sermón. De eso se trata la homilética específicamente. Ahora bien, la homilética tiene como objeto de estudio la predicación. No crean ustedes que esto es redundante. Quiero que escuchen bien esto que les voy a decir. La homilética tiene como objeto de estudio la predicación. Y cuando algo es objeto de estudio, se estudia para comprenderlo, para analizar si tiene algunos problemas y si se pueden corregir esos problemas y si se puede mejorar esa situación. Para eso se estudia algo. En lo personal estoy que voy a presentar una tesis en la universidad sobre enfermedades comunes de las personas y me he dado cuenta de muchísimas cosas. Al hacer esa investigación me doy cuenta de muchísimas cosas. Así que esta presentación que voy a hacer en la universidad tiene que ver específicamente con los hallazgos que descubrí sobre las enfermedades y cómo afecta psicológicamente a las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros decimos que la homilética tiene por objeto de estudio la predicación, lo que queremos decir es que la homilética trata de comprender la predicación y mejorarla. La Amén. homilética trata de mejorar la predicación. Un ejemplo de eso sería lo siguiente. En mi vida ministerial he tenido unos 5.000 libros físicos, por lo menos, 5.000 libros físicos, por lo menos. Ahora ya tengo pocos, quizás tenga 500 porque todos los he ido regalando, lo he ido prestando, etcétera. Pero en la actualidad, básicamente, ya no leo de forma física. Ahora leo en la computadora, en la tablet. Tengo una tablet específica para poder hacer lecturas. Estoy divirtiéndome mucho con un libro de Antonio Piñero, que es una guía para entender el Nuevo Testamento, porque estoy aprendiendo bastante. Pero ya no utilizo la biblioteca de papel como la usaba antes. Entonces, cuando yo comencé en el mundo de la predicación, yo recuerdo que el primer libro que leí se llamaba o se llama Homilética Práctica de Thomas Hawking. Ese librito fue mi primer libro de lectura sobre homilética, pero ese libro dice, aborda la homilética de una forma específica. Luego leí muchos otros libros más y mi comprensión fue creciendo. Fui investigando la predicación y la he hecho mi objeto de estudio. Trato de comprenderla y proponer a través de mi canal las formas en las que el predicador puede mejorar como expositor. Entonces, fíjese bien, yo ya no leo en papel, ahora leo en la computadora. Hemos progresado porque así nos están presentando las herramientas. Hubo alguien que dijo, bueno, los hermanos están estudiando en papel, en libros físicos, vamos a ponerle esos libros en digital para que ellos tengan esa facilidad. Y hubo quien puso las bibliotecas en digital. Facilitó que ya no anduviéramos con una biblioteca enorme, sino que la tuviéramos en un ordenador o en una computadora. Y ahora las tenemos incluso en los teléfonos, con aplicaciones, etcétera. Las cosas han ido cambiando. Entonces, los investigadores, los homiletas nos han ayudado a poder facilitarnos el ministerio de la predicación, nos han facilitado la predicación y nos han ayudado evolucionando las herramientas porque Amén. las estudiaron y mejoraron las herramientas. A eso me estoy refiriendo cuando digo que la homilética hace de la predicación el objeto de su estudio. Entonces, la homilética trata de comprender la predicación en su historia, en sus formas, en sus aplicaciones, y si hay algo que mejorar, lo hace. ¿Ok? Lo hace. Eso es lo que hace la homilética. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de la homilética como una herramienta que nos ayuda a mejorar la predicación. Bueno, fíjese, voy a tratar de amarrar bien el último
este último ejemplo que di. Y yo leía en papel, luego leía en la computadora, después vino la era del Internet. Y cuando recuerdo hace muchos años, puse en Google una búsqueda del Espíritu Santo, me dio 800,000 resultados como en 30 segundos. Eso fue hace rato, hace mucho tiempo. En la actualidad, eso ya no son 800,000, son varios millones, creo 6 millones de resultados me dio la última vez en menos de medio segundo. Entonces, ahora las investigaciones que hago utilizando Internet se han multiplicado los resultados de una forma increíble. Y no se diga ahora en la época de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es un boom increíble que ustedes no tienen idea de la capacidad de la inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar nuestro ministerio de predicación. Antes se usaba, por ejemplo, y se sigue usando una biblioteca electrónica carísima, carísima, la venden carísima, vale más de $1,000 esa. No voy a decir el nombre específicamente, pero hay una biblioteca electrónica carísima, hay unas que son gratuitas, pero ya no necesitamos ese tipo de bibliotecas porque teniendo la inteligencia artificial, nosotros podemos hacer cualquier consulta. Entonces, ha venido evolucionando el mundo del estudio, de la predicación y ha mejorado las herramientas para que nosotros las tengamos a disposición. Amén. Esas dos definiciones quiero que ustedes se la queden muy claro porque les puede servir para mejorar en su ministerio de predicación. Bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya dijimos que es homilética, ya dijimos cuál es el objeto de estudio. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de sermones. Los tipos de sermones son tres, los que yo conozco. Son el sermón textual, el sermón expositivo y el sermón temático. Hay otras personas que mencionan otro tipo de sermones. El sermón sinfónico, estaba diciendo Samuel Vila en su librito de homilías, sermón sinfónico, sermones biográficos, sermones históricos. Ese tipo de sermones caben dentro de la categoría de sermones temáticos. Caben en la categoría de sermones temáticos. Esos sermones se pueden sencillamente dejar ahí en ese grupo de sermones. Por lo tanto, el tipo de sermones que existen solamente son tres: el textual, el expositivo y el temático. La diferencia entre uno y otro quiero decírselas. Anoten esto, miren. El sermón textual es el que se basa específicamente en uno, dos, tres y cuatro textos. Quiero decir que la porción en la que se basa el sermón textual es breve, pequeña la porción. Mientras que el sermón expositivo se basa en más de 5 versículos, puede basarse en un párrafo completo, en un capítulo completo o incluso en un libro de la Biblia completo. Eso es el sermón expositivo, aquel que se basa en porciones más amplias de la escritura. Y el sermón temático no se parece directamente a estos dos. Los dos primeros, tanto el textual como el expositivo, son muy parecidos, pero el sermón temático no, porque el sermón temático no basa su tema en una sola parte de la escritura. El sermón temático basa su argumentación en todas las partes de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo selecciono un tema, por ejemplo, la santidad, y busco qué dice la Biblia sobre ese tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, yo construyo mi tema a partir de todo lo que me dice la Biblia. Por supuesto, no voy a poder poner todos los detalles de lo que dice la Biblia sobre un tema, pero en la generalidad lo pongo. Entonces, investigo qué dice la Biblia sobre un tema específico y lo pongo ahí en mi sermón. Mientras que el sermón textual y el sermón expositivo se basan en una sección específica de la Biblia. Lo que quiere el sermón expositivo y el textual es eh, exponer una porción bíblica, lo que no quiere decir que no puedo usar otros versículos de la Biblia, porque tengo una porción que quiero exponer
Y en la exposición que estoy haciendo de esa porción bíblica, me van a salir argumentos que los puedo reforzar con otros textos bíblicos. El hecho que sea expositivo o textual no quiere decir que no voy a poder usar otras partes de la Biblia, de ninguna manera. En el sermón temático, sí, trato de usar todas las partes que pueda y que me convienen para mi tema en exposición. Bueno, ahora que ya hemos dicho eso, en generalidades, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla con ustedes y quiero presentarles la estructura específica de cómo sería entonces un sermón textual. Mire, aquí tenemos segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Tenemos dos versículos. En mi entender, y esto quiero aclararlo porque hay gente que dice otra cosa. En mi entender, el sermón textual se puede basar hasta en 4 versículos, pero que sea una porción breve de la escritura. Eso es a mi entender. Hay expositores que dicen que se basa en 1 o 2 versículos. Yo por mi parte pienso que el sermón textual se puede basar hasta en 4 versículos bíblicos. ¿Y por qué? La razón es que hay porciones bíblicas breves que tienen unidad temática en sí y podemos construir el sermón solo basado en esos versículos porque son suficientes. Voy a explicar lo siguiente. La unidad temática a la que me refiero es que en 2, 3 o 4 versículos bíblicos perfectamente se comienza un tema y se termina ahí mismo. El tema ni viene de otro lado ni pasa para los otros versículos. Sencillamente en los versículos que escogimos, ahí el tema se abre y se cierra. Está completo el tema solo usando esos breves versículos, esos pocos versículos. Por lo tanto, mi razón para decirte que el sermón textual se puede basar en 1, 2, 3 y 4 versículos es ese. Lo que se requiere del sermón textual es que los versículos que nosotros seleccionamos para exponer tengan unidad temática, es decir, que hablen de un solo tema y que lo podamos desarrollar sin que queden cabos sueltos. ¿Ok? Amén. Le voy a hacer una recomendación. En mi último video sobre homilética, estuve hablando de las perícopas. Una perícopa es una unidad literaria con sentido completo. Eso es una perícopa. ¿Qué quiere decir? Que la perícopa no necesita del resto del contexto para darse a entender o para comprenderla, como aquel pasaje que dice, no echéis la perla a los cerdos, porque se pueden dar vuelta y atacarles a ustedes. Ese versículo está como puesto ahí en ese contexto y ese versículo no tiene relación con el resto de los versículos o el contexto en el que está, simplemente porque los evangelios fueron construidos o redactados de muchas porciones que andaban circulando y se agarraron esas historias, esas parábolas, esos dichos de Jesús, se agarraron, se recogieron y se pusieron de cierta forma ordenada en lo que ahora nosotros conocemos los evangelios. Y es por eso, por ejemplo, que encontramos perícopas como esa. Ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? La sal, si pierde su sabor, eso es una perícopa, que son textos que por sí solos se pueden comprender. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque en un texto o varios textos, digamos hasta 4 textos, ustedes pueden construir un sermón textual sencillamente. ¿Por qué? Porque el sermón, los versículos que escogieron contienen un tema en sí mismos. Esos versículos les dan ese tema y lo pueden desarrollar fácilmente. Bueno, entonces Se aquí podría yo decir que tengo, es un tema como definido. está definido el tema en los versículos. Exacto. Ustedes cuando vayan a predicar un Exacto. sermón textual o expositivo, tienen que estar seguros que los textos que escogieron tienen el tema completo. Ok, que pueden desarrollarlo muy bien. No se pasen ni a un lado ni a otro, sino que en esos textos que escogieron ya saben que ahí está el tema específicamente bien definido. Ahí alguien me estaba diciendo que quería un sermón, a ver, de dónde creo, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, si no me equivoco.
12, 13 y 14. Pero cuando leímos esos versículos, nos dimos cuenta que esos versículos están amarrados con todo el capítulo. Por lo tanto, ahí valía la pena no solamente predicar de sus versículos, sino echar mano de todo el contexto del capítulo. ¿Ok? Entonces, Claro. ustedes tienen que fijarse muy bien que los versículos que seleccionen tengan contenido el tema específico que quieren presentar. Antes de comenzar con Segunda a los Corintios, vamos a hacer un bosquejito porque quiero ir de forma directa a lo que sería la redacción. Recuerden que homilética se encarga específicamente de la redacción del sermón. Por lo tanto, lo que yo voy a enfatizar en estas tres clases que vamos a recibir es la redacción del sermón. Aquí tenemos entonces Segunda a los Corintios 1, 3 y 4, pero antes de eso quiero decir lo siguiente. Fíjese, esto que voy a decir es sumamente importante. Un bosquejo tiene 6 partes. Título, tiene texto, propósito, introducción, desarrollo y tiene una conclusión. Ok, el bosquejo en mi forma de enseñar tiene 6 partes. Hay algunas personas que dicen que tienen más de 6 partes y otros que hasta los reducen a 3 partes. Yo enseño que los bosquejos siempre tienen 6 partes. Esas 6 partes serían el título, el texto, el propósito, la introducción, desarrollo y conclusión. Cualquier parte que se quiera agregar perfectamente cabría en alguna de estas. Por ejemplo, hay gente que dice que hay que incluir el tema y aplicación. Mire, entonces aquí serían 8 partes, pero claramente esto no es así. Claramente, cuando ustedes vayan a predicar y estén organizando sus bosquejos, también la homilética tiene que pasarles primero por su razonamiento, por la cabeza. Tienen que saber por qué van a hacer algo como lo van a hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema, fíjese bien, el tema no se escribe por ningún lado. Yo lo suprimo. El tema es todo de lo que vamos a hablar en el sermón. Es el asunto del que vamos a hablar y por lo tanto no se escribe en un lugar específico. Si se llegara a expresar algo del tema de una manera literal, se tendría que hacer acá en el propósito. Y les voy a decir por qué. El propósito es básicamente la idea central del sermón. Es lo que yo quiero conseguir y tengo una razón para conseguir eso con la exposición que voy a hacer. Pero bueno, fíjese bien. La aplicación es un llamado vehemente a las personas a practicar el mensaje que hemos expuesto. Eso es la aplicación. Y la aplicación la aplicación principal, y se hacen aplicaciones secundarias a lo largo del texto o a lo largo del sermón. Eso lo voy a explicar en su momento. Pero como la aplicación es un llamado específico a practicar el mensaje, la aplicación, lógicamente, es parte de la conclusión. Entonces, yo tengo acá que el bosquejo de sermón debe tener específicamente 6 partes. Y si hay alguna otra, como estoy comentando anteriormente, se debe incluir en cualquiera de estas partes. El tema está contenido en todo el bosquejo, en todo el sermón, pero principalmente podríamos verlo reflejado en el propósito, como acabo de decir. El título no es el tema. El título es el nombre del sermón que vamos a predicar. Es el nombre del sermón que vamos a predicar. Yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, Dante tiene un famoso sermón que se llama Bailando con la más fea. Ese es el nombre, pero el tema
tiene que ver con Lea, con Raquel, con Jacob, tiene que ver con esos personajes de la Biblia y el sufrimiento de esa mujer. Pero el título que él seleccionó, el nombre que él seleccionó fue Bailando con la más fea. Entonces, el título no es el tema. El título es el nombre del sermón. El tema es el asunto del que vamos a hablar en el sermón. El propósito. No, el propósito, vamos a explicar un poquito. Entonces, miren, el título es el nombre del sermón. Puede ser que yo prepare un sermón sobre el tema de la santidad. ¿Cuál es el tema? La santidad. De eso voy a hablar en mi sermón. Pero no le voy a poner como título la santidad. Le voy a poner de otra forma. Eh, la cualidad para poder ver a Dios. Le podría poner así. Ese es el nombre. La cualidad para poder ver a Dios. Pero el tema de que voy a desarrollar es la santidad. Por lo tanto, no vaya a confundirse usted con título y tema. El título puede reflejar el tema, pero no es el tema, es solo el nombre del sermón. Luego tenemos el texto. Aquí quiero hacer una aclaración. En el sermón textual y en el expositivo tenemos textos específicos que vamos a exponer en nuestro sermón. Seleccionamos un texto, por ejemplo, en este caso queremos hacer un bosquejo de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces el texto es lo que va acá, mire esto. Pero en el sermón temático, lo que podemos hacer es poner un texto de ilustración, pero el sermón temático no se basa en un solo texto, se basa en muchos textos de la Biblia porque los argumentos los andamos buscando por todos lados de la Biblia. ¿Ok? Ahora, de todos los versículos que vamos a usar en ese bosquejo, podemos seleccionar el que más represente a nuestro tema para ponerlo acá como texto ilustrativo, pero no es directamente el texto en el que se basa el sermón, porque en ese caso sería o un sermón textual o un sermón expositivo, pero el sermón temático no se basa en una sola parte de la escritura, se basa en muchas partes de la escritura. El propósito es la idea central sobre la cual se construye un sermón. ¿Por qué? Porque es la verdad que yo encontré y que quiero comunicarle a los hermanos en ese sermón. Ayer, por ejemplo, me tocó predicar acerca de la prosperidad que Dios quiere darnos, que está basada en la obediencia a su palabra. Entonces seleccioné el Salmo 23 y la verdad que yo les quería comunicar a los hermanos es que si nosotros tenemos una relación fuerte con Dios, Él nos va a dar una vida de bienestar absoluta, como lo dice el Salmo 23. Para mí era fundamental comunicarles esto a los hermanos, porque esa verdad es una verdad muy importante. Y sobre la base de esa verdad, construir todos mis argumentos del sermón. Entonces, el propósito es la verdad central sobre la cual vamos a construir toda la argumentación de nuestro mensaje. Por eso es que el propósito sería de todas las partes la parte más importante del bosquejo, porque es el propósito el que encierra la finalidad, la razón de por qué estoy predicando ese sermón. En su momento vamos a poder hacer una aproximación un poquito mejor al propósito para que ustedes vean cómo se construye y por qué es la base de todo lo que vamos a decir. Después que escribimos el propósito, tenemos la introducción y a partir de la introducción ya comienza toda la argumentación que me va a ayudar a alcanzar ese propósito. Entonces, la introducción, bueno, porque de alguna forma tenemos que comenzar, ¿verdad? El desarrollo, que es, escuche bien esto y anótelo, es alfanumérico. El desarrollo es alfanumérico. La simbología alfanumérica de un bosquejo inicia en el desarrollo. Y tenemos la conclusión. Me voy a quedar, sí, en esta parte de, déjenme ver. Voy a quedarme en esta parte del desarrollo porque quiero decirles lo siguiente ahora.
El bosquejo es alfanumérico. ¿Qué quiere decir esto? Que se simboliza de manera numérica y con letras. Los puntos principales de un bosquejo que comiencen en el desarrollo se deben escribir con números romanos. Cuando usted mire en un bosquejo una oración que inicia con número romano, entonces esa oración es uno de los puntos principales del bosquejo. ¿Ok? Cuando usted mire en un bosquejo los números romanos, usted está delante de las ideas principales del sermón. Después, después de las ideas principales, tenemos las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Son las explicaciones de cada punto principal. Cada punto principal va a tener sus explicaciones. En este caso, las ideas secundarias que se van a marcar con letras mayúsculas. Vea. ¿Ok? Luego tenemos los incisos o ideas de tercer lugar que se marcarían con números arábigos. Miren, así se marcaría. Y luego tenemos las ideas que se llaman subincisos o ideas de cuarto lugar, que les llamo yo, que sería con letras, a ver, perdón, con letras minúsculas. Ay, señor. Ok. Ya van a entender muy bien esto porque el esquema que vamos a hacer nos va a facilitar la comprensión de esto. Fíjese en algo. Los bosquejos tienen por lo menos dos elementos. Tienen ideas principales y tienen ideas secundarias. Cada una de estas ideas, simbolizadas con letras mayúsculas, números arábigos y letras minúsculas, son secundarias. Por ejemplo, estas ideas que se escriben simbolizadas de esta manera son las ideas secundarias de estos números principales. Pero estos serían, en cierta forma, las ideas secundarias de estas ideas secundarias. Y estas serían las ideas secundarias de esto. Cuando una idea es explicación de otra, se escribe en un espacio a la derecha. Miren. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este espacio está diciéndome, me está diciendo de forma literal que este grupo o estas ideas que están marcadas simbólicamente con letras minúsculas corresponden a explicaciones de esta, porque esta está más a la izquierda y esta está más a la derecha de esta. Quiere decir que esto es una explicación de esta y esta es una explicación de eso. ¿Ok? Entonces, en el bosquejo nosotros encontramos ideas principales e ideas secundarias. Las ideas secundarias siempre van a ir un espacio a la derecha con relación a la idea que explican. Y ahora, dicho todo esto, que es, digamos, lo general de la homilética, lo más en general que les puedo hablar, vamos a tratar de organizar este bosquejito. Vamos a quitar esto de acá. Ok, miren, aquí tenemos de todas las 6 partes que nosotros nombramos acá, el título, el texto, el propósito, introducción, desarrollo y conclusión, ¿qué tenemos ya del bosquejo? ¿Qué es lo que tenemos? Del bosquejo tenemos texto. Sí, solo el texto tenemos. Ujú. Solo el texto tenemos. Cuando usted va a comenzar a escribir su bosquejo de sermón, por lo menos debe tener el propósito y el texto o el texto y el propósito. Esas dos cosas por lo menos debe tener. Muy bien, por lo menos debe tener esas dos cosas. Ahorita pues tenemos el texto.
Y tenemos ese texto porque este texto contiene una de las cosas más hermosas que puede decir la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire qué cosa más hermosa lo que dice ese texto. Dice que Dios nos consuela con toda consolación y lo hace para que nosotros podamos asimismo ayudar, consolar a otros que están en necesidad. Por lo tanto, acá ya tenemos que la idea central de este texto es la consolación, la empatía de Dios. Ah, bueno, entonces hablando de empatía, le vamos a poner un título. Me gustaría ponerle empatía divina. Así le voy a llamar a em, a ver, así le voy a llamar a este texto o a este sermón. Mire, empatía divina le vamos a llamar. Qué lindo es. Amén. ¿Ve? Aquí tengo ya el título, tengo el texto. Ahora quiero que ustedes vean algo. ¿Por qué creen ustedes que seleccioné estos textos? ¿Por qué? ¿Qué hay en estos textos que me llamen tanto la atención como para organizar un bosquejo de sermón con él? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál creen ustedes que es la razón, la idea central de esos textos? ¿Alguien que Aquí me podría diga, por estar, favor? aquí ¿Sí? podría estar lo que llamamos la misericordia y la consolación, que es lo que realmente el ser humano trata de buscar en Dios. Sí, ok, muy bien. Ahora, ¿por qué razón iba yo a querer predicar un sermón de estos? ¿Cuál sería el motivo, la razón? Motivo de la razón es darle esperanza y que las personas que escuchen el sermón pues se apeguen a la fe, a la esperanza en Cristo Jesús, porque Ajá. es allí donde van a encontrar la misericordia y la consolación. Entonces, el propósito sería animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da. Vamos a poner Amén. un propósito en general, ¿verdad? Estamos poniendo un propósito en general. Animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Mire, ahí tenemos un pequeño propósito que tal vez no está bien, pero lo que quiero es ilustrarle lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Claro. Amén. Entonces acá vamos a hacer esto. Fíjese bien, tengo ya tres partes. Tengo de las seis que tiene el bosquejo, tengo tres. Empatía divina es el título. Texto, aquí lo tengo. Tengo también el propósito. Tengo que escribir la introducción, pero que como la introducción la puedo hacer ya al final, entonces me voy a quedar haciendo los puntos principales. Ayúdenme, por favor. ¿Cuáles serían las ideas principales que tiene este texto? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina la primera idea, la segunda idea y la tercera idea si hay? Ideas principales. Sí, ¿cuáles serían las ideas principales? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por lo menos ahí está la primera. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire, somos consolados Una, por Dios. Dios es una de las ideas consolador. principales es hacer relevancia No, no, en... no, no, a ver, no, 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 mire, mire, mire. No, ¿de qué manera lo va a desarrollar? Yo lo que estoy Amén. diciendo es, el texto, este texto
cómo se divide en las ideas principales. No lo que yo pienso que son las ideas principales, sino Ok. las ideas principales del texto. Este texto tiene, mire, vamos a ver. Este texto tiene 52 palabras. Y yo quiero de esas 52 palabras detectar dónde comienza una idea, dónde termina la otra, etcétera. Entonces aquí, para facilitárselo, vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es misericordioso y consolador. Esa es la primera idea principal ahí. La primera idea. La segunda idea principal, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí yo tengo la siguiente idea principal. Mire, Él es consolador. Él Consolador. nos consuela. Somos objeto de su consolación. Y tengo la tercera idea acá. Para que podamos, fíjese bien, si es que aquí la oración misma me está dando la dirección de las ideas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese párrafo que usted ve ahí es una sola idea. Son 105 palabras. A ver, ¿cuántos son? A ver, son 25 palabras, pero en las 25 palabras se pueden resumir es para que nosotros consolemos. Mire, lo voy a condensar de esta manera. Esta primera parte sería mi punto principal uno. Recuerden que las ideas principales se marcan con letras o números romanos. Simbolizan las Sí. ideas más importantes. Cada tema debe tener varias ideas principales que puedan desarrollar el tema. Cada idea principal va a aportar algo diferente o específico al tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Misericordioso y consolador. ¿Ok? Mire, ahí voy a misericordioso y consolador. Aquí resumo esto. Luego, vamos a la segunda idea principal. Mire, se escribe con romanos. Acuérdese, las ideas principales. Amén. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué cosa más, eso es impactante, hermano. Mire, hasta me conmueve escuchar eso. El Amén. cual nos consuela en todos nuestros problemas. Allí Y en ese podría ir momento nuestro usted, consolador. claro, por supuesto que sí. Déjeme ver. A ver, misericordioso y consolador. Le vamos a poner así. Él es nuestro consolador. Ok, mire, ahí está ya. Entonces, Dios es el objeto o es el sujeto activo que consuela y nosotros somos los sujetos pasivos que recibimos esa consolación, que recibimos Consolado. el abrazo de Dios, que recibimos esa ternura del Señor y que nos dice, no te preocupes, vas a salir adelante, lo vas a lograr. Ahora estás Amén. llorando, pero vas a ver que pronto vas a alcanzar esa bendición que estás buscando, etcétera. Entonces, ahora vamos a la tercera idea principal. Miren, ok, ¿cuál sería la tercera idea principal? Debemos también consolar a otros. Ya está. Miren, Amén. ahí lo tenemos, ¿ve? Fíjese bien qué Perfecto. bonito va quedando el bosquejo. Miren, el bosquejo ahí va quedando ya. Sí, Ya el bosquejo va teniendo forma. Aquí nos va la introducción. Vea, aquí nos va la introducción. La vamos a escribir cuando ya finalicemos. Hoy lo vamos a dejar así porque ya tenemos los 45 minutos, pero quiero decirles lo siguiente. Fíjese bien cómo ya vamos construyendo. Miren, vamos construyendo. muy buenas noches, bendiciones, Bendiciones, hermano. bendiciones. En esta ocasión vamos a hablar de las ideas secundarias. En el video anterior, la clase anterior, estuvimos hablando acerca de las divisiones principales del versículo que tenemos entre manos.
Pero ahora, como ya dejamos adelantado el bosquejito, lo que vamos a hacer es seguir con la elaboración, con la construcción del bosquejo. Y por eso vamos a hacer hoy, vamos a seguir con lo de las divisiones secundarias. Quiero hacer un breve repaso de la lección anterior. Recuerden que homilética es una disciplina teológica pastoral que nos ayuda a la investigación, redacción y presentación del sermón, y que el objeto de estudio de la homilética es la predicación. ¿Por qué es objeto de estudio? Porque trata de mejorar las estrategias de predicación para que cada vez lo hagamos mejor. Lógicamente, si nos volvemos expertos en homilética, por supuesto, vamos a ser mejores predicadores. Y también dijimos que un bosquejo tiene 6 partes, que en este caso sería el título, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que no la hemos puesto acá porque, bueno, todavía no hemos llegado a esa parte. Y también recuerden que dijimos que un bosquejo tiene 2 elementos principales, las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas principales nosotros las encontramos en el texto de Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Encontramos, haciendo un análisis del texto, encontramos 3 ideas principales. Cada una de estas ideas principales es distinta a la anterior. Quiere decir esto que cada idea principal del sermón tiene que aportar un aspecto diferente del tema. Tiene que explicarlo. La explicación tiene que abordar los diferentes aspectos del tema que nosotros estamos presentando. En esta ocasión, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir construyendo este bosquejo de sermón que ya lo tenemos bastante adelantado. Lo vamos a tratar de ir formando más. Le vamos a poner las ideas secundarias. Recuerden que las ideas secundarias, como habíamos dicho, se escriben con letras mayúsculas. Las ideas secundarias son las explicaciones de los puntos principales. Aquí tenemos los incisos, que en este caso serían las ideas de tercer lugar, y los subincisos, las ideas de cuarto lugar. Cada una de estas, cuando va un espacio a la derecha, dijimos que se trata de una explicación de la anterior. En este caso, por ejemplo, este subinciso es una ampliación del inciso. El inciso es una ampliación de la idea secundaria y la idea secundaria es la ampliación o explicación de las ideas principales. Vamos a ver entonces en el bosquejo cómo se va aplicando esto. Yo quiero decir algo antes de seguir. Yo personalmente no sugiero, no aconsejo llegar hasta este punto, hasta los subincisos o ideas de cuarto lugar. ¿Por qué? La razón es muy simple, porque cuando llegamos a esas instancias del bosquejo, quiere decir que le estamos poniendo demasiados detalles al bosquejo, a la predicación, porque un subinciso significa que yo encontré un detalle del inciso, de esa idea del tercer lugar, y lo quiero poner. Entonces, lo que estoy haciendo cuando yo encuentro un subinciso y lo coloco ahí es ampliando más el bosquejo y lo estoy dejando demasiado detallado y eso es peligroso para la comprensión de los que están escuchando. Porque las buenas ideas no se deben perder en un mar de palabras y llegar hasta el punto de explicar muchos detalles del bosquejo del sermón es abundar en demasiados detalles. Voy a ponerles algún ejemplo en algún momento, pero ahora lo que quiero decirles es que no conviene llegar hasta esta instancia. Bueno, aquí tenemos el primer punto principal. Fíjese bien una cosa antes de continuar. El punto principal, uno dice misericordioso y consolador. El punto principal 2, Él es nuestro consolador. Bueno, Él es misericordioso y es consolador, pero ahora se personaliza
esa actitud de Dios y Él es nuestro consolador. No es que solo es consolador, es que ahora es el mío, el personal. Se personaliza esa acción, ese valor, esa característica de Dios en el individuo, en el creyente. Y la tercera idea principal, debemos también consolar a otros. Fíjense bien que cada uno de los puntos principales es diferente el uno del otro. En el último ya tenemos como una aplicación, ya que tenemos un Dios consolador que nos ha consolado, consolemos nosotros también a otros. Ahí tendríamos, digamos, ese movimiento progresivo del tema. El tema se va moviendo, se va moviendo, se va ampliando, se va explicando. La gente va captando el tema a medida que nosotros vamos explicando. Explicamos un aspecto del tema, luego explicamos el otro, luego explicamos el otro y así vamos. Eso es básicamente la homilética. La homilética se basa específicamente en la estructura de un sermón, en ideas principales e ideas secundarias. En este caso, por ejemplo, ya vimos que hemos visto estas ideas principales que están ahí, 1, 2 y 3 tenemos ahí. Pero después tenemos que todo es básicamente idea secundaria, porque estas son las ideas secundarias de las ideas principales. Ya dijimos, estas son las secundarias de este, estas son las secundarias de este, pero al fin y al cabo todos son secundarias, excepto las que están en números romanos. Bueno. Ahora veamos lo siguiente. Queremos ampliar esto que tenemos acá. Dice que Dios es misericordioso y consolador. Por lo menos ahí tendríamos dos ideas principales, dos ideas secundarias que destacar. A ver, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Mire, aquí tengo la primera idea secundaria. Voy a explicar voy a ampliar el punto principal 1. Y recuerden, ¿con qué se simbolizan las ideas secundarias? Con, Con letra mayúscula. ahí la tiene, miren, se fija. Y ya de una vez el Word me reconoce que se trata de una viñeta, sí, viñeta, y entonces me lo tira, me lo lanza a la derecha. Vea, ahí lo tengo ya. Ahora bien, Padre de misericordias. Muy bien. Eh, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Vean, aquí lo tengo. Sigo acá, hago esto y ya tengo acá el punto principal 1. Miren, posteriormente lo que vamos a hacer es ampliar estas ideas. Aquí solamente, escuche bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando el texto. Analizar no es lo mismo que interpretar. Analizar es como descomponer en sus partes algo. Y en este caso, nosotros tenemos 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, y lo estamos analizando, estamos descomponiéndolo en sus partes. Aquí no le estamos poniendo ninguna explicación todavía, ni siquiera le estamos poniendo ninguna interpretación. Simplemente estamos desglosando cuáles son las ideas que el texto está presentando. Entonces, mire acá, el primer punto principal, misericordioso y consolador. Dios es Padre de misericordia. Y luego dice que es Dios de toda consolación. Cada uno de estos términos, Padre de misericordia y Dios de consolación, hay que discernirlos, hay que explicarlos. Entonces, esto ya puede ir en lo que sería, miren, déjenme ver acá, inicio, ya puede ir en lo que sería el inciso. Mire, solamente que vamos a ver una cosa. Ya sería en un inciso. Déjeme ver aquí. Mire, voy a acomodar un poquito acá. Vea. Entonces aquí le doy, por ejemplo, ¿qué significa misericordia? ¿Verdad? ¿Qué significa misericordia? Vamos a inventar una definición. Sentir compasión y empatía
por el que sufre. Por decir algo, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, ¿qué estoy haciendo? Este punto principal lo estoy explicando con A y B, pero A voy a ampliar y voy a explicar con 1 y 2. Ahora, sentir compasión y empatía por el que sufre, eso es misericordia. Y voy a decir ahora lo siguiente, así como es Dios, debemos ser nosotros. Miren, ya vio. Aquí tengo mi punto principal 1, tengo 2 ideas que lo explican, pero la primera idea secundaria está siendo ampliada. Y lo mismo tenemos que hacer acá, ¿verdad? Lo mismo tenemos que hacer acá, en caso que haya una explicación o necesidad de ampliar. Bueno, mire, en caso que haya una explicación o necesidad de ampliar, hay que hacerlo. Dios de toda consolación. El consolador, aquí más o menos sé cuál es la definición de consolador. El consolador es el que viene a tu lado para hacerte sentir Bueno, compañía es el mismo. Yo te envío un audio. en momentos Dale. difíciles. Miren, hay por supuesto mucho más que decir sobre lo del consolador. Nosotros debemos consolar. No, esta idea la vamos a decir después. Ok. Porque al final aparece, al final, permítame, al final aparecen estas ideas de que nosotros tenemos que consolar. Aquí debemos poner otra idea. Siempre es importante que en las ideas secundarias nunca dejemos solamente un 1 o una A. Siempre, si hay 1, debería haber 2. No precisamente, escúcheme bien, no precisamente el 2 implica que va a venir el 3, pero sí implica que hay 1 delante. Y seguramente una idea tendrá más de una cosa que mencionar. Por lo tanto, debemos poner al menos 2 ideas. ¿Qué otra idea podemos poner ahí? Dios de toda consolación. El consolador es el que viene a tu lado para hacerte sentir compañía en momentos difíciles. Dios está dispuesto a quedarse a nuestro lado en momentos de tribulación. Mire, aquí lo tiene. Ya tenemos el primer punto principal más o menos desglosadito de esa forma. ¿Se fijan? Mire, es sencillo, no es nada complicado. Ahí lo tenemos, mire. Ya vamos construyendo, no le hemos puesto la introducción, pero ya vamos construyendo el bosquejo. Esta primera idea principal tiene 2 ideas secundarias, A y B. Y cada una de estas ideas secundarias tienen sus propias ideas secundarias que la explican. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el bosquejo está ampliando más la idea, se está ampliando más la idea a través de sus ideas secundarias. Luego tenemos, Él es nuestro consolador, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Se coloca el 1. El 1. ¿Está segura? No. Después de Romano. la letra Letra mayúscula, mayúscula. porque recuerden, vamos a explicar el punto principal 2 con sus ideas secundarias. ¿Ok? Vamos a explicar el punto principal 2 con las ideas secundarias. Él nuestro consolador, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A ver, ¿qué vamos a decir de esto? Podemos decir, mediante su Espíritu Santo, Dios nos
consuela, ¿verdad? Aquí estamos como inventando qué vamos a poner. Por supuesto, cuando usted vaya a construir el bosquejo, va a tener las ideas precisas para bosquejarlas. Mediante su Espíritu Santo, Dios nos consuela. Así es, eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Pero también dice que lo hace en todas nuestras tribulaciones. En los momentos más duros, Dios tiene palabras de esperanza y exhortación para ayudarnos. Ok, quiero decirle que la expresión o la actividad de consolar también significa exhortar a las personas con, con las palabras adecuadas para que esas personas vuelvan al camino. Ok, eso es en el sentido más estricto de la palabra consolar, una persona que se acerca a ti, una persona que te da esperanza, que te consuela, pero al mismo tiempo es un instructor que te dice cuál es el camino para volver a la senda correcta. Entonces, acá tenemos A y B. Tenemos dos explicaciones de este punto principal 2. Le vamos a poner subinciso 1 y 2. Vamos a hacer eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? Sí, sería apropiado. Colocamos a la primera idea principal, a la primera. Ok, muy bien. Escuche bien. Se pueden poner si tenemos más explicaciones, pero no precisamente porque le pusimos acá ideas de incisos, le vamos a poner acá. Claro. No precisamente. Si tenemos más ideas para compartir, en este caso, sí las ponemos, pero si no tenemos más ideas, no es necesario que nosotros estemos inventando otras ideas O si para ya lo que ponerlas está ahí. ahí, o si ya lo que está ahí explica bien el tema, no es necesario añadirle más ideas. Claro. Exactamente, exactamente. Si ya Ya se va tenemos por suficiente entendido. con esas dos ideas secundarias, es suficiente. Ahora bien, puede ser que esta idea secundaria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta sí necesite que nosotros tengamos puntos principales ahí, ¿verdad? Perdón, Sí, puntos de incisos. Puede ser. sí, porque dice que mediante su Espíritu Santo nos consuela, pero hay que buscar de qué manera Él nos va a consolar y de qué manera podemos lograr que Él nos consuele. Bueno, ok, lo puede poner acá, pero Ujú. ahora quiero volver a repetir lo siguiente. Por el hecho de que pusimos estos incisos acá, no quiere decir que los tenemos que poner acá. Si Ah, tenemos ok. explicaciones para ampliar, lo hacemos. Ahora, Claro. pero como pusimos en A, no precisa que pongamos en B. No, no, no precisamente. Si tenemos la idea que se puede ampliar, mejorar, aclarar más el asunto, pues lo hacemos. Si no, no es necesario. Simplemente les estoy tratando de ilustrar que si tenemos las ideas para explicar más el pasaje, mejor. Pero si no hay ideas para compartir en este caso, lo que vamos a hacer simplemente es dejarlo como está. Así en este caso, miren. Ahí tenemos que el punto principal tiene hasta incisos, tiene idea principal, tiene ideas secundarias y tiene ideas de tercer lugar o incisos. Y lo mismo sería en el caso, por ejemplo, que tengamos que ponerle esto, miren. Lo mismo sería en ese caso. Tendríamos que poner ahí A minúscula. Mire, lo mismo sería. Igual, si tenemos la idea, pero yo no recomiendo, claro, por supuesto que A, después seguiría B, en caso que fuera necesario o si tenemos algún detalle. Pero yo no aconsejo llegar hasta allí. ¿Por qué? Ya les dije que cuando el bosquejo se vuelve muy complejo es porque tiene demasiados detalles. Entonces, esta lógica sería de esta forma. Tenemos las explicaciones de las explicaciones y así. Pero lo llegamos hasta ahí.
Ahora bien, fíjese, vamos a ver, tenemos el punto principal, 3. Debemos también consolar a otros. Muy bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, ok, entonces vamos a ver. Nosotros, a ver, si recibimos consolación, debemos ¿qué? Consolar. Consolar a Consolar. otros. Perfecto. ¿Ves? Ahora fíjese la idea, cómo la va trasladando el texto. Dice que hay otros que reciben, a ver, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Otros, otros también sufren. Mire, porque hay otros que están en tribulación también. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, sufren, otros también sufren. Ahora, le voy a poner acá, allá puse A y B, pero no quiere decir que precisamente en el 3 o en todos tengo que poner solo A y B, A y B, A y B. No, tal vez hay otro punto, ¿verdad? Que lo puedo utilizar para ampliar esta idea. Entonces, ¿cuál es la otra idea que quiero poner acá? Lo que quiero poner acá es lo siguiente. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya estuvimos, a ver, no. Dios ha sido nuestro maestro de consolación. Hemos aprendido cómo consolar. Por eso es que nosotros debemos consolar a otros. Mire, yo podría decir que este bosquejito lo tenemos listo, nocao. Mire, mire qué bonito quedó. Vea, Ujú. ya se fijó. Es algo sencillo, no es una cosa complicada. Conclusión. Vamos a poner la conclusión y la introducción. Siempre hay que enumerarlas con números arábigos. Cuando usted tenga las ideas, por ejemplo, ahí de su bosquejo en la conclusión y la introducción, usted numérelas, si son 2 o 3, numérelas siempre con números arábigos. ¿Cuál es la razón? La razón es que las ideas de la introducción y de la conclusión son ideas en general, no son ni ideas secundarias, no son ideas principales, ni de tercer ni de cuarto lugar, simplemente son ideas, en el caso de la introducción, que nos introducen al tema. Y en la conclusión son ideas que nos sacan del tema. Pero si yo le pusiera, por ejemplo, en la conclusión, mire, si yo le pusiera esto así a la conclusión, estaría equivocadísimo. Aquí yo tengo un punto 4. Aquí tengo el 3. Mire, si yo hago esto, estoy totalmente equivocado. Muchos lo hacen así. ¿Y cuál es la equivocación? La equivocación es que en la conclusión yo no tengo ninguna idea principal. No hay ideas principales en la conclusión. La conclusión simplemente es la forma, la puerta de salida del tema. Las ideas principales que desarrollan el tema están acá en el desarrollo. Miren, están acá, 1, 2 y 3. A esto no se le pone números romanos porque la conclusión no es una idea principal. Simplemente son ideas que nos van a sacar del sermón. Y en la introducción son ideas que nos van a introducir al sermón. ¿Qué podemos decir aquí en la conclusión? Hermanos, tenemos un Dios y Padre que está cerca de nosotros. Mire, ahí se lo estoy resumiendo todo el sermón. Y luego voy con una segunda idea ahí en el sermón. Por supuesto, en la conclusión, quiero decir, por supuesto, tengo que hacer un amarre de todas las ideas en mi conclusión. ¿Y qué voy a decir?
hagamos lo mismo que han hecho por nosotros. Consolemos al atribulado. Mire, voy a dejarlo hasta ahí porque no quiero ahondar. Por supuesto que la conclusión usted la puede hacer más amplia. Pero acá nosotros tenemos lo siguiente. Mire, tenemos una idea que resume básicamente las ideas del sermón, y acá tengo una aplicación. Aquí sí voy a detenerme un poquito. La aplicación es parte de la conclusión, porque es en la parte cuando ya terminamos el sermón que nosotros hacemos un llamado vehemente a los hermanos a cumplir con la tarea de consolar a otros. Entonces, en la conclusión es donde yo hago ese llamado vehemente. Siempre que usted termine un sermón, usted definitivamente necesita hacer un llamado a los hermanos a cumplir con el mensaje que han escuchado. Bueno, aquí tenemos entonces una bonita conclusión que nos resume el tema y que al mismo tiempo hace un llamado. Vamos a ver en la introducción. ¿Qué podemos ponerle ahí en la introducción? Vamos a ponerle así: hoy aprenderemos cómo nuestro Dios está a nuestro lado en los momentos de más oscuridad en nuestra vida. Debemos aprender de Él para hacernos presentes en la vida del que sufre. Mire, aquí me estoy introduciendo. Lógicamente, vuelvo a repetir que esta es una idea general, lo que yo quiero en la introducción. Por supuesto que usted la puede mejorar, puede comenzar con alguna anécdota. Por ejemplo, usted podría comenzar diciendo: queridos hermanos, hace algún tiempo yo pasé una situación bien complicada. Con mi familia yo lloré, sufrimos, no sabíamos qué hacer, pero en ese momento yo sentí a través de una palabra que el Señor llenó mi corazón y sentí esperanza y me llené de fuerza, y en este momento aquí estoy, hermanos queridos, para alabar al Señor, para glorificarlo. Le doy gracias porque Él me hizo sentir bien en los momentos que yo lo necesitaba. Entonces, usted podría comenzar así. Y por supuesto que en la introducción usted le puede poner todos los adornos posibles para hacer muy atractiva la invitación a la gente a que escuchen este mensaje. Bueno, entonces fíjense que vamos a hacer un repasito. Aquí tenemos entonces un sermoncito, un bosquejo de sermón que tiene su nombre o título, tiene su texto, su propósito, su introducción, su desarrollo y tiene su conclusión. Miren qué bonito ha quedado. Esto ha quedado hermoso, hermano. Esto ha quedado bellísimo. Mira, ahí está. ¿Ve? Qué bonito. Mire, se mira bien ordenadito. Esto solamente, digamos, es un esqueletito que hemos hecho nosotros, un esqueleto. Ahora le tocaría a usted, por ejemplo, revisar bien y ponerle detalles, quitarle ideas, ponerle ideas a este bosquejo. Este bosquejo solamente es una sombrita de lo que debería ser un verdadero sermón. Aquí directamente solamente estamos haciendo una ilustración de cómo se hace el bosquejo de sermón. Ahora bien, quiero apuntarles a lo siguiente. Fíjese en lo que voy a decirle. Todos los puntos principales, en este caso, uno, y todas sus explicaciones, tiene que ser más o menos coherente en el sentido de las explicaciones, que debe tener más o menos una concordancia entre las explicaciones. ¿En qué sentido? Tiene que tener un equilibrio. No le demos más énfasis a un punto principal que a otro. Todos los puntos principales deberían llevar más o menos la misma cantidad de ideas. En este caso, hay que construir un poquito más el punto 2 para hacerlo asimilar más o menos al punto 1, ¿sí? Porque el punto 1 tiene sus varias explicaciones, ¿ve? En cambio, aquí está un poquito más pobre. Nosotros tenemos que buscar cómo construir que todos los puntos principales, mire, aquí en este caso el 3 y el 2 son más similares.
mientras que el 1 se ha quedado un poquito más abundante. ¿Qué es lo que pasa? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a predicar, debemos tener, si tenemos 3 ideas principales que explicarle a los hermanos en el sermón, cada una de esas ideas principales tiene que ser de la misma importancia. Si le damos más énfasis a una idea principal que a otra, estamos como desequilibrando la argumentación del sermón. Eso está como la vez pasada que un muchacho muy bueno predicando, pero se enamoró tanto de las primeras ideas y las primeras palabras que estaba presentando, que el punto principal, uno, le dio media hora de explicación. Mire, y el muchacho, como cuando el boxeador siente que le está dando bien al otro y se, se entusiasma y está, pero de repente le puede salir mal el asunto. Entonces el muchacho, media hora, mire, 30 minutos explicando el punto principal, uno. Tenía 3 puntos principales. ¿Qué hizo? En el 3 y el 4, perdón, en el 2, el punto principal 2 y en el punto principal 3 corrió. Le dio a cada uno como 5 minutos. Ahí desequilibró todo. Las explicaciones de los puntos principales deben tener más o menos equilibrio de explicación. ¿Alguna pregunta, comentarios, hermanos? Recuerden una cosa muy importante. Si predicamos bien, lo mejor que podamos o que podemos, si lo hacemos con dedicación, diligencia, Dios va a ser glorificado. Gloria. Va a ser glorificado. Ahora, yo, digamos, como un intelectual, trato siempre de decir cosas que no son iguales a las que todos dicen. Por supuesto, estoy alimentándome de ideas de todo, pero trato de sacar mis propias ideas. Y aquí les voy a decir una idea que espero no les parezca chocante y molesta, pero quiero decírselo porque es importantísimo. Mire, el más importante en la predicación, ¿quién es? El Señor. El, Señor. el Señor. ¿A quién le estamos hablando? Los hermanos que están aparte de Dios, primeramente. Mire, el más importante en la predicación es el que escucha. Amén. Ya no es ni Dios en este sentido. Y quiero ampliar esta idea porque espero que no les suene chocante, pero reflexionen conmigo esto. Mire, cuando nosotros preparamos un mensaje, lo hacemos pensando en que la persona que va a escuchar ese mensaje va a recibir el beneficio de una verdad bíblica potente. ¿Por qué? Porque pensamos que a través de ese mensaje que va a recibir, la vida puede cambiarles. Por lo tanto, cuando nosotros preparamos un mensaje, lo hacemos pensando en la necesidad del oyente. Y por eso, en ese sentido, el más importante en la predicación sería quien escucha. Ahora voy a hacer una ampliación de esta idea. Pero la gloria no es para el que habla ni para el que escucha, sino para Dios. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Fíjese bien. Si yo predico un mensaje que está basado en la voluntad, en la palabra de Dios, y la persona que me escucha sale de la iglesia y dice, el hermano me ha convencido, en realidad yo necesitaba escuchar eso porque ese problema lo estoy atravesando y esa es la solución. No, voy a practicar esto enseguida. Entonces, cuando una persona que escuchó un mensaje basado en la voluntad, en la palabra de Dios, va y practica, ¿quién es glorificado? El que envió esa palabra, en este caso Dios. Dios envía su palabra y si alguien le hace caso a esa palabra, entonces Dios es glorificado. Porque si nosotros escuchamos un sermón y no obedecemos, entonces Dios sería un Dios sin gloria, sin honra, porque nadie lo obedece. Su palabra está siendo promulgada, pero nadie lo obedece. Entonces, ¿qué honra tiene Dios? Un Dios sin honra sería. Mientras que si nosotros trasladamos bien la palabra de Dios y las personas salen convencidas que hay que obedecer esa palabra, entonces Dios es glorificado porque
las personas quieren hacer su voluntad. Buen detalle en este Tanto, medio. ¿eh? Bueno, Buen entonces, detalle en este medio. claro, por eso les digo, estoy tratando de comunicarles cosas que no las van a leer, porque la predicación nosotros tenemos que reflexionarla. Tenemos que reflexionarla, tenemos que pensarla, tenemos que ver cómo es la mejor forma de exponerlo. Yo todavía me acuerdo que hace quizás unos 25 años, yo estaba predicando en una pequeña congregación hispana allá en Miami, en Pal Avenue, se llamaba el lugar, y yo estaba predicando acerca de cómo ganar a la familia para Cristo. Y traté de usar todos mis argumentos, todos los argumentos posibles, porque yo mismo, yo les quiero confesar de que yo fui el primero en ser bautizado y llegar a Cristo a los 16 años. De toda mi familia, nosotros somos 10 hermanos, mi papá, mi mamá y mi abuela. Mi papá ya está con el Señor y mi abuela también. Entonces, una familia de 13 personas. Yo me convertí primero y después vinieron más personas, mi mamá, unos hermanos. Prácticamente todos se integraron a la iglesia. Creo que solamente uno dejó de integrarse y después todos. Y vinieron después mis sobrinos que se fueron a estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. La familia se ha extendido en la fe, porque Amén. como dice la Escritura, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Ese fue mi argumento en esa ocasión. Yo recuerdo que cuando terminó el culto, una señora se levantó rápidamente y salió corriendo de la iglesia. Pero después alguien me contó que decía, ahora sí, yo voy a conquistar a mi esposo para Cristo. Aquello me dio una gracia tremenda porque es que no es así de simple tampoco. A mí me costó años, años y años y años. Entonces, pero esta mujer, si yo miré, yo la vi cuando se levantó y salió como corriendo. Entonces después alguien me contó que ella iba determinada a evangelizar a su esposo y que su esposo se integrara a la fe. Entonces cuando Dios es obedecido o su palabra es obedecida, quien recibe la gloria es Él. Pero tenemos que comprender y aceptar que el objeto de la predicación sería el individuo que escucha, porque queremos tratar de solucionarle la vida a esa persona o algún problema que tenga esa persona, ¿verdad? Ok, déjenme ver una cosa aquí. Introducción, aquí. Ok. Vamos a hacer un repaso de nuestro bosquejo que ya nosotros hicimos anteriormente. Vamos a hacer un repaso de nuestro bosquejo anterior y fíjese que le pusimos como título Empatía Divina. A mí personalmente mucho me gusta ese nombre. Acuérdense que el título es el nombre del sermón, pero no es directamente el tema del sermón. Puede contener el sentido del tema, pero no es el tema del sermón. Ese es el nombre, como le pusimos. Tenemos el texto, tenemos un propósito, tenemos la introducción, tenemos el desarrollo que inicia siempre en los puntos mayores. Por favor, y esto se los digo a todos, nunca vayan a cometer este graso error. Miren, no, señores, no vayan a hacer eso. No pongan esa palabra ahí odiosa. Porque ya se sabe que cuando ustedes tienen los puntos principales, ahí comienza el desarrollo, porque voy a poner desarrollo. Y otra cosa que sería peor si ustedes le pusieran a esto así, miren. Dios mío, hasta me molesta decirlo, pero es que hay gente que entrega su bosquejo. O esto, mire, por favor, no hagan eso. Cuando usted mira 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿qué piensa que es eso? ¿Eso qué Ya es? como tal es, ya como tal es el texto. Ese es el texto, porque lo voy a poner. Yo ya sé que ese es el texto. Ya sé que ese es el título. ¿Ok? Este es el texto. Aquí entonces, ya sé que aquí comienza el desarrollo, pero a esta idea sí necesito ponerles su nombre, propósito. Porque si yo lo escribiera sin esa palabrita, podría entender alguien que sabe de homilética que ese es el propósito. Sí, se podría entender, pero hay que dejarlo claro, porque le voy a decir una cosa. Mire,
Y escúcheme bien esto. Mientras más claro sea un bosquejo, más oportunidad hay que todo mundo lo predique. ¿Cuál es la prueba de fuego de un bosquejo? Que cualquier persona que lo lea, lo entienda y lo pueda predicar. Esa es la prueba de fuego de un bosquejo. Pero si una persona toma un bosquejo y no sabe qué habrá querido decir esta persona aquí, y si no sabe, entonces el bosquejo tiene que quedar lo suficientemente claro, bien estructurado, para que nosotros podamos ofrecerlo a la gente. Yo tengo mi blog de sermones que se llama elsermondominical.blogspot.com. Ahí tengo más de 200 sermones que he puesto a la disposición de mis hermanos y he recibido comentarios acerca de cómo la gente lo utiliza. Pero el bosquejo tiene que quedar suficientemente claro. Hace muchos años, un pastor, amigo mío, me dijo, hermano, mire, yo quiero escribir, dice, un libro de sermones. Y me enseñó el folleto, el libro que había impreso. Y le había puesto esas cosas que vienen, ¿cómo se le llama en Venezuela? Esa que engargó las páginas. Anillar. Anillada, ok. Y Lo allá, anilló. Lo anilló. anillón. Ok. Y ¿cómo le dicen allá en República Dominicana, Alex? Espiral. Espiral, anillada. Aquí le decimos encolochar. Entonces, me mostró ese folleto así. Y saben, cuando yo leo algunos de los bosquejos, ¿saben qué pasa? En los puntos secundarios, por ejemplo, ¿qué era lo que tenía ese señor? Solo tenía unos versículos. Unos versículos como que yo escribo acá, así, miren. Eran los Corintios 10. Solo eso tenía. Solo eso tenía. ¿Qué voy a saber yo lo que quería decir él con eso ahí? ¿Cómo voy a saber qué quería Me decir? paralizó. ¿Eh? No sé. Se presta confusión todo aquello. Es que no se sabe qué era lo que quería decir, solo se mira que puso un versículo ahí, pero no se sabe qué quería decir. Y le aseguro, me quito el nombre de esa persona, muchos años después quiso usar ese bosquejo y ni él mismo recordó qué era lo que quería decir ahí. Y lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado. Si yo mis primeros bosquejos yo los guardé por muchos años y después quise repasarlos y no sabía qué quería decir en ese punto que escribí ahí. Por lo tanto, la prueba de fuego de un bosquejo sería que el bosquejo quede suficientemente claro para que Se cualquier interpreta persona que por lo sí tenga solo, en mano, sí, tiene que quedar claro para que la persona que lo lea pueda predicarlo fácilmente. Esa es la prueba de fuego de un bosquejo, que cualquier persona pueda predicarlo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos nuestra idea central. El propósito es la idea central. Y déjeme decirle esto. El propósito es la verdad principal del sermón o esa verdad que usted encontró y que necesita comunicársela a los hermanos. Porque si los hermanos no escuchan, no creen, no practican esa verdad central, no van a crecer, puede ser que no se salven. O sea, esta verdad central que usted ha descubierto es tan importante que es como de vida o muerte. Y por esa razón usted seleccionó ese tema, esa verdad específica y quiso predicarla, porque usted vio la importancia de predicar ese tema. Nunca predique algo solo porque le gustó a usted. Qué bonito este sermón que encontré aquí, lo voy a predicar. O qué bonito que predicó fulano de tal. Ve, ese mensaje me gustó, me encantó, qué lindo que lo hace esa mujer. A mí me va a salir mejor, dice usted. Y entonces lo predica. Y tal vez nada que ver con la necesidad de los hermanos que van a escuchar su sermón. Los sermones siempre tienen que estar basados en una idea central o una verdad tan importante que es necesario que los hermanos escuchen. ¿Y que es esta idea central acá? Animar a los oyentes a conforme a la consolación que Dios nos da. Dios es consolador. Entonces, esto es tan importante que yo necesito comunicarlo a través de la palabra para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. No necesitan los hermanos que nos escuchan
tener esperanza. En un mundo, en un país, en una situación complicada, no necesitamos tener esperanza. Claro que sí. Entonces, esto yo necesito comunicárselo a los hermanos. Ahora bien, esta idea central que está acá en el propósito también se llama idea unificadora. También se llama idea unificadora. ¿Por qué? Porque esta idea es la que une todas las que están en el bosquejo. Todas las ideas que están a partir de la introducción, mire, hasta la conclusión, hasta la última idea, van a girar en torno a lograr esto. ¿Qué es lo que quiero? Animar a los hermanos conforme a la esperanza que Dios nos da. Eso es lo que quiero. ¿Ok? ¿Y para qué lo quiero? Para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Eso es lo que yo quiero lograr. Entonces, cada una de las cosas que voy a decir acá a partir de mi introducción tiene que ayudarme a conseguir este propósito, a darle ánimo a los hermanos. Así que el propósito les va a ayudar a ustedes a que cuando ya terminen su bosquejo, lo revisen y miren si las ideas que tienen ahí les ayudan a lograr eso que se propusieron acá en esta idea unificadora. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, sí. Amén. Ok. Entonces, todas las ideas que yo tengo en mi bosquejo son peldaños que me van a ayudar a conseguir esta verdad central, a trasladar, a comunicar. Cuando los hermanos terminen de escuchar mi sermón, deben quedar suficientemente claros de esa idea unificadora. Amén. Bueno, veamos bien. ¿Qué quiero animar a los oyentes? Hoy aprenderemos cómo nuestro Dios está a nuestro lado en los momentos de más oscuridad en nuestra vida. ¿Me anima eso, sí o no? Desde el principio, queridos hermanos. Hoy ha venido usted triste, desconsolado, ha tenido una pérdida, está pasando problemas complicados, pero ¿saben una cosa, mi querido hermano? Alegrémonos, Dios está con nosotros. Entonces, desde el primer momento que usted habla, ya tiene que estar consiguiendo el propósito que se dispuso en su sermón. Debemos aprender de él para hacernos presentes, debemos aprender de él para hacernos presentes en la vida de aquel que sufre. Queridos hermanos, no solo nosotros estamos sufriendo, otros también sufren. Por eso, mire, aquí voy a agregar, por eso analicemos lo que nos dice segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 para encontrar el consuelo que necesitamos y darlo así mismo a los demás. Qué lindo esto. Me emociona porque este mensaje tengo que predicarlo. Realmente Dios está a nuestro lado, nos consuela. Y usted podría comenzar tal vez aquí diciendo una historia. Hermanos, en algún tiempo yo me encontraba de esta manera, muy triste, acongojado, había tenido una pérdida enorme, pero de repente apareció un hermano en mi casa, muy querido por mí, y comenzamos a platicar, y yo le comencé a decir lo que me estaba pasando, y él me dijo, no te preocupes, me dio un abrazo, me hizo sentir bien, y me dijo, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar. Así es Dios, y entonces nosotros comenzamos con esa ilustración a trasladar esa verdad tan importante de la consolación de Dios. ¿Lo ven? Entonces vamos construyendo el mensaje para ponerlo en el corazón de la gente. El primer punto principal, mire, misericordioso y consolador, así es Dios, Padre de misericordia. ¿Qué cosa es ser Padre de misericordia? Mire, el término Padre, ¿cómo se interpreta en este pasaje? Un padre es aquel que a pesar de que el hijo no ande en buenos caminos, a pesar de que el hijo se porte mal, el padre siempre está allí. Padre de misericordia. Él siente compasión por sus hijos. Miren, estamos construyendo la idea. Luego, aquí dijimos que esto lo íbamos a explicar en dos
Incisos. Sentir compasión y empatía por el que sufre. Así es como es un padre. Sentir empatía. ¿Qué cosa es empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Entender lo que pasa con el otro. Sufrir como sufre aquel porque lo comprendemos. Una persona que entiende el sufrimiento ajeno no puede permanecer indiferente. Sí, ahí va a salir de ese problema, ni me necesita. Ahí tiene a otras personas que lo ayuden. Nadie que sienta empatía se va a quedar de brazos cruzados y estamos organizando más esta idea. Mire, ¿cómo estamos construyendo nuestro propósito en las ideas secundarias y en las ideas de tercer lugar o incisos? Mire, así como es Dios, debemos ser nosotros, hermanos queridos, y ampliamos el asunto de la consolación. Luego tenemos una segunda explicación de que es de misericordioso y consolador. Dios de toda consolación. ¡Wow! Qué linda esta palabra. Mire, tengo un adverbio de cantidad, toda. Y esto no deja por fuera ningún tipo de tribulación. Y en ese momento usted hace énfasis y le dice a los hermanos, querido hermano, la necesidad que está pasando en este momento, Dios está con usted. Tuvo una pérdida, Dios está con usted. Le hace falta tal cosa, Dios está, mire, porque dice ahí, Padre de Dios de toda consolación. Y va abundando y va abundando. Ahora díganme, ¿estamos con esos argumentos logrando esto, sí o no? Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces acá vuelvo a repetir que la idea principal del bosquejo es el propósito y que todo lo que voy a decir tiene que ayudarme a lograr ese propósito. Segunda idea principal. Él es nuestro consolador. Dios en el primer punto dijimos que tenía unas características. Y en este otro punto vamos a decir que esas características Dios las personaliza. Dios las personaliza. No es que, Dios, al saber dónde está, sí, es misericordioso, pero yo ni cuenta me doy de eso. No, aquí nos está diciendo que Él es nuestro Padre, siente misericordia de nosotros y que Él quiere consolarnos a nosotros. Mire la personalización acá de Dios. No me anima eso a mí. Animar a los hermanos a tener esperanza y fe para que ellos también hagan lo mismo, dice el propósito. No me anima eso, que Dios es alguien personal para mí. ¿Mm? En 1995 o 96, creo, yo conocí al licenciado Efraín Valverde, un gran amigo mío, un escritor, presentador de un programa internacional llamado Con la Biblia Abierta. Él era filólogo y era especialista en literatura hispanoamericana. Y un día que llegó a la congregación, un hombre muy famoso, costarricense, yo me acerqué a él y le dije, hermano, mire, yo quisiera hacerle unas preguntas sobre el arte de escribir. Usted es escritor y a mí me gustaría incursionar como escritor. Sí, claro, hermano, me dice, pero me dijo algo el hermano Efraín. Dice, yo quiero invitarlo a usted a cenar para que platiquemos, me dice. Entonces a mí me dio pena. Yo era un muchacho en ese tiempo de 25 años. Y le dije, bueno, mire, lo que pasa es que yo no estoy solo, estoy con mi esposa y mis 2 niños. Tráigalos, me dice, vamos a cenar juntos. Cuando yo voy el lunes que él me citó al restaurante donde me había dicho que podía llegar, yo voy con mi esposa, nosotros llegamos antes que el hermano. Y en aquel momento pues nos daba pena, nos sentíamos avergonzados, pero ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nos quedamos frente al restaurante, en la calle, frente al restaurante, esperando el momento en que el hermano entrara. Cuando lo miramos entrar, nosotros llegamos para no ser imprudentes y comenzamos a platicar con el hermano Efraín y él me dio varios consejos, me orientó y me pidió que trabajara con él en el programa Con la Biblia Abierta, administrándole una idea que él tenía ahí en Costa Rica.
Estar con ese hombre para mí era una cosa muy especial, porque se trataba de alguien que yo admiraba, un escritor como lo que yo quería ser y que actualmente logré ser lo que él fue también, porque ya se fue con el Señor hace varios años. Entonces, estar con una persona especial es algo increíble que no se puede decir con palabras. Y eso es el sentimiento que nosotros le tenemos que transmitir a los hermanos. Hermanos, Dios está a nuestro lado. Él nos da esperanza. Amén. Mire, Él es nuestro consolador. Él es nuestro misericordioso, nuestro Padre misericordioso. Es esos énfasis hay que hacerlo en la predicación. Luego, la parte 3. Debemos también consolar a otros. Cuando le hagamos ver a los hermanos la importancia que tiene que Dios es nuestro consolador y que hemos recibido la consolación de Él, ellos van a sentir ánimo, recordando cómo en momentos difíciles Dios los ha consolado, los ha abrazado, los ha acariciado. Él, el hermano que escuche, va a sentir el deseo también, porque sabe que lo que es sufrir, va a sentir el deseo de ir y consolar a otro. ¿Ok? Entonces debemos también nosotros consolar a otros. Si recibimos consolación, debemos consolar. Otros también sufren. Dios ha sido nuestro maestro de consolación. Hemos aprendido cómo consolar. Ahora, mire bien esto. Fíjese bien esto, lo que dice el punto principal 3. Es lo que dice la parte final de nuestro propósito, sí o no, para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. A ver, conforme a la animar a los oyentes conforme a la consolación que Dios nos da para sentir esperanza y hacer crecer nuestra fe. Todo esto que nosotros hemos dicho acá es o no es lo que queríamos lograr con nuestro propósito. Claro, Eso claro. no es, claro. Entonces, todos los argumentos que nosotros utilizamos en nuestro bosquejo están alrededor de el propósito que nosotros nos establecimos. Y en conclusión, hermanos, tenemos un Dios y Padre que está cerca de nosotros. Recuerden que esta fue una improvisada conclusión. Hagamos lo mismo que han hecho nosotros, por nosotros, consolemos al atribulado. Bueno, acá nosotros tenemos entonces que a este bosquejito simplemente es, y lo voy a aclarar, es un análisis del texto de Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Un análisis. ¿Qué es un análisis? Un análisis es ver las partes que componen un todo. En este caso, el todo sería los versículos 3 y 4, ver cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. La interpretación es otra cosa. Aquí básicamente este bosquejo no interpreta. Segundo a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, no interpreta. La interpretación ya es otra cosa. Cuando nosotros decimos, hermanos queridos, tenemos que parecernos a Dios, porque este versículo a eso nos llama, a ser como Dios, consolar así. Entonces, eso ya sería una interpretación. Aquí simplemente lo que hicimos fue desglosar las ideas principales y secundarias que tienen esos dos versículos. Pero ahora que ya tenemos eh, este bosquejo hecho y que hemos releído este bosquejo, tenemos que saber una cosa. Debemos ver que este bosquejo tenga coherencia total en todo lo que se ha dicho en él. Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, sino escuche bien, que mantenga el hilo temático que nosotros queríamos presentar. Y acá les quiero decir algo sumamente importante. No se les vaya a olvidar esto. No vayan a olvidar esto. La mente humana puede retener pocos conceptos. La mente humana te va a seguir cuando estás predicando, te puede seguir en tu argumentación, pero si te apartas de la argumentación, y después vuelves, vas a perder al oyente. Esto es algo psicológico.
¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo primero que estamos diciendo, queridos hermanos, miren, Dios es nuestro Padre misericordioso. Dios es, no, lo primero que dijimos fue, hermanos, Dios es Dios de misericordia. Dios es Padre de consolación. Esa fue la primera idea principal. Y luego la segunda idea principal fue la siguiente. Dios es nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre misericordioso, lo personalizamos. Se Dios personaliza. es Dios de toda consolación. Escucha bien esa idea. Estoy manteniéndome en mi argumento y no estoy sacando al oyente de la idea que les estoy presentando. Para eso sirven los bosquejos, para que nosotros podamos presentar una idea central y comencemos con esa idea central y terminemos esa idea central. En este caso, este bosquejo finaliza diciendo, así como nosotros hemos sido consolados, consolemos a nuestros hermanos. Si usted comete el error de salirse de su bosquejo o de su argumentación y porque se acordó de un chiste que dijo usted, ve, este chiste está muy bueno, tengo que contárselo en algún momento a los hermanos, tienen que saber este chiste. Y les pone ese chiste ahí, hermanos, mire, y no tiene nada que ver el chiste con la predicación. ¿Qué va a hacer usted? Está perdiendo a los hermanos. Está perdiendo a los hermanos. ¿Por qué? Mire, la mente es muy frágil y se distrae con facilidad. Se sabe neurológicamente que las personas pueden atender un sermón, un discurso durante 10 minutos más o menos con cierta atención, pero que después de 10 minutos la persona ya se distrae mentalmente. Así es, que la mente es así. Existe una teoría acerca de que la mente tiene un desorden de pensamientos constantes. Eso es increíble, hermano. Entonces, las personas que nos están escuchando también son humanas y, bueno, pueden prestarnos atención por un tiempo, pero si nosotros no somos lo suficientemente hábiles para retener la atención de las personas, vamos a perderlas. Y peor, cuando estamos argumentando una cosa y de repente nos salimos de esa argumentación, hacemos lo que se llama en oratoria o en redacción digresión. La digresión es cuando estoy hablando de una cosa y de repente le meto otra ahí y que no tiene relación con lo que estaba diciendo. Ese tipo de cosas no lo debemos hacer, no las debemos hacer. El sermón sirve o el bosquejo del sermón sirve para que cuando nosotros revisemos veamos que no haya ideas innecesarias de más o que tal vez les falte ideas a ese bosquejo. ¿Ok? Esto es parte de ya la presentación del bosquejo del sermón. Ahora, hay un hombre que él hace una sugerencia y la sugerencia que habla, permítame, la sugerencia que él presenta, yo escribí, a ver, aquí me voy a poner, a ver, mi libro que se llama Neuropredicación, en él estoy dando algunas ideas. Mi libro Neuropredicación, yo le tomé esa idea porque me pareció bastante interesante. Dice él que como la atención se pierde después de 10 minutos, yo tengo como 40 minutos hablando con ustedes. Yo no sé en qué han estado pensando ustedes en todo este trayecto. A lo mejor se conectaron, se desconectaron, se reconectaron. No sé, pero sé que humanamente eso es lo que pasa con la mente porque la mente se distrae fácilmente. Entonces él dice que después de 10 minutos que la atención del oyente se perdió, el que está hablando, el orador o el predicador, tiene que tratar de reconectar, de reiniciar la atención de la gente. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Introduciendo alguna En el cosa enfoque. específica. Tiene que hacerlo introduciendo alguna cosa específica que le ayude a rescatar la atención de la gente nuevamente. En este caso, usted tiene, después de 10 minutos de estar predicando, puede contar una historia. Hermanos, ¿y saben qué me pasó? Yo conocí al fulanito de tal hace tantos años y me pasó así, me invitó a comer, e hicimos esto y lo otro. ¿Qué pasó ahí? En el momento preciso yo traté de introducir una historia que los reconectara a ustedes para que no se me perdieran.
Pueden también decir, y yo recuerdo muy bien que el canto que le gustaba a esa señora era aquel que dice, ya que has puesto tu mano en el arado, no retornes tu mirada hacia atrás. Entonces canto. Y después cuando van otros 10 minutos digo, y como decía el poeta insigne nicaragüense Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Entonces estoy introduciendo cosas que me están ayudando a retener la atención de las personas. Uno tiene que crecer como expositor, como redactor de bosquejos de sermones para alimentar al pueblo de Dios. Amén.